todo el mundo se está moviendo. Porque llegamos nosotros. Llegaron los champions. Trap Formation. Riega la voz. Dios te bendiga, siervo. Llegó Trap Formation. Bienvenido a Trap Formation, presentando en el día de hoy a Nick The Prodigy, un artista emergente en ascenso. Aquí tenemos nuestro top 5 de Nick The Prodigy. En la número 5 abrimos con Como el Oro, una canción que refleja con claridad el crecimiento artístico de Nick. Su combinación de letras introspectivas y una producción cuidada muestra una evolución más madura. La imagen del oro funciona como símbolo de ambición y autenticidad y resume bien la búsqueda de su identidad artística. Ya no importa ni el presente ni el pasado, somos todos liberados. Y aprendí que es un proceso y que en el proceso somos todos probados. Que esto se trata si el sujeto es predicado. Ya no importa ni el presente ni el pasado, somos todos liberados, yeah. Que antes andaba con los ojos rojos como Chapulín. Yo me di un salto Rivera en el trampolín. No me hacen falta dos rayas en el vaso de link. Con este Dios me dio el link. Ey, ey, ey. En la número 4 seguimos con Real Madrid, donde Nick une su pasión por el fútbol con su identidad musical. El tema va más allá del homenaje deportivo, también conecta experiencias personales con su propuesta artística. El resultado es una pieza emocional que reafirma sus raíces y su estilo. Y ahora andamos brillando y sin las cadenas. En la cruz se pagaron mis condenas. Ya no temo dejar solo los nenes. Ahora tiene un buen esposo la nena. Resiste el día malo y seguimos de pie. La serpiente la patea lo pelé. Salvación la vuelta que coroné. Soy una joven leyenda en Mbappé. Y ahora andamos brillando y sin las cadenas. En la cruz se pagaron mis condenas. Ya no temo dejar solo los nenes. Ahora tiene un buen esposo la nena. Resiste el día malo y seguimos de pie. La serpiente la patea lo pelé. Salvación la vuelta que coroné. Soy una joven leyenda en Mbappé. Vestidura blanca Real Madrid. En el tercer puesto está Deltona Freestyle 2 junto a Jay Changer, una colaboración que destaca la soltura y versatilidad de Nick The Prodigy. El tema captura la esencia del hip hop y eleva el freestyle con naturalidad y energía, dejando claro que ocupa un lugar destacado en la escena. Mis cambios no lo explica la ciencia para el mundo. Quiero ser la influencia y hacer de lo cristiano tendencia. Hasta el día de hoy el reino de los cielos está bajo violencia. Los valientes conquistan el día que él venga y yo tengo paciencia. Dicen estar en las papas y están en la carne, los llamaré Sullivan. Para el cielo no se vistan que así no van. Son Mikey Backstage, bochinchera más. He visto más lealtad y finura en el mundo. Increíble pero cierto. Por eso me siento, soy el nuevo Pablo hablando el testamento. El diablo buscando sonido conmigo y aquí nunca se le ha dado foro. Doy rodillas por ello a pesar de que cuando busqué la mano encontré el codo. En la número 2 llega Pa' Alumbrar, una muestra de la capacidad de Nick para mezclar ritmos urbanos con sonidos actuales. Su energía y sus chanteos transmiten una búsqueda constante de renovación. Es un tema que celebra su estilo y, al mismo tiempo, fortalece su conexión con el público. ¿Qué te pasa? ¿Estás asustado? Pues yo lo entiendo, demonito. Delante de Dios del cielo, esos palos suenan bajitos. Sé que estás programado con la violencia desde chiquito y que vender perico es la única vía para los chelitos. Pero todo el mundo sabe ya las consecuencias de eso. Y si hoy te va tu familia no ve ni un peso. Sé que piensas que de esa saldrás ileso. Dime quién tú conoces que no ha terminado muerto preso. Y dime tú si te pillan el lag, ¿de qué vale el cepillo? El pana te roba la mujer a lo pillo. Ese viaje de la molifenta te tiene loquillo. En la número 1 cerramos con Swagger, una canción que resume el estilo auténtico y desafiante de Nick The Prodigy. Sus ritmos firmes y letras decididas marcan el tono ideal para adentrarse en su universo creativo. Es una pieza que confirma su sello dentro de la escena musical. No te va a salvar lo que portas, no importando de qué calibre. Yo sigo orando pa' que de ese mal te libre. No contenderá pa' siempre, el espíritu es invencible. Cada vez
que la maldad toca mi puerta, no voy. Cada vez que salgo es para alumbrarles, son un fast boy. En la loma sigo siendo Sugar y el fastball. En los Hornets estamos bowling, soy la Melo Ball. Gracias a Dios no tenemos que aparentar que estamos hechos. Fue escogido de lo que el mundo deshecho. La continuación de los apóstoles somos los hechos. Yo no sembré, yo no regué, pero cosecho. Hasta aquí nuestro Top 5, dedicado a Nick the Prodigy por Trap Formation. Ahora disfrutemos de su entrevista por Teleadoración. Trap Formation, la música cristiana urbana del momento. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Trap Formation por aquí por Teleadoración, un espacio donde analizamos la música urbana desde una perspectiva transformadora. En esta ocasión presentamos a Nick the Prodigy, destacado artista emergente que se ha consolidado como un referente dentro del ámbito de la música cristiana urbana. Reconocido por su estilo innovador y líricas profundas, Nick fusiona géneros contemporáneos como el reggaetón y el trap con el mensaje central del Evangelio de Jesucristo. Su trayectoria, impulsada por el movimiento El Evangelio Paralelo, refleja un proceso personal en el que fe y música convergen para transmitir esperanza y valores a las nuevas generaciones. Así que a lo largo de su carrera, Nick ha publicado proyectos relevantes como el EP El Hijo del Father y No Somos Baladistas, así como sencillos populares tales como Mundo Frío y Dios Remix. En esta edición va a estar compartiendo lo que es su testimonio de vida, los desafíos que enfrenta como artista cristiano y su visión del futuro musical. Así que invitamos a la audiencia a acompañarnos y a conocer más acerca de su recorrido profesional y el mensaje que desea ofrecer. Pero antes de comenzar, te sugerimos que vayas a descargar rápido nuestra aplicación para disfrutar de la programación radial continua de trap y reggaetón con letras 100% limpias. La aplicación se llama Trap Formation y está disponible gratuitamente en Google Play y App Store. Así que oficialmente le damos la bienvenida a nuestro invitado Nick the Prodigy acá a Trap Formation, hermano. Gracias, brother. Bienvenido. Te bendiga mucho. Oye, qué brutal esa intro, mano. No sabía que sabían tanto de mí. Todo reacciona más o menos igual, ¿verdad? Como ya me voy, ya lo dijiste todo. No. Sí, aquí producción hace la tarea. Esa es la tarea. Sí. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por recibirme, de verdad. Y Gracias. desde Orlando. Vengo desde Orlando. Hace 5 años no visitaba la isla y ya tú sabes. Ok, pero eres natural de aquí. Pues Soy natural, nacido y criado en el Residencial Quintana, en San Juan. Y hace varios años, en pandemia, por motivos profesionales, nos mudamos a Orlando y ahí estamos residiendo. Háblanos un poco de eso, Nick, para que nuestra gente pueda quizás conocer un poquito más acerca de lo que es tu testimonio personal y cómo esto quizás ha influido, ¿verdad? Este testimonio ha influido en lo que es tu decisión de dedicarte a la música, aparte de la parte profesional, que más adelante vamos a hablar de eso. Pues mira, yo siempre, desde pequeño, siempre me gustaba la música, estaba en todos los talent shows, etcétera. Pero como a los 17 años yo me convertí. Yo no nací y crecí en el Evangelio. Yo me convertí a la edad de los 17 años. Y ahí empezó un proceso ¿sabes? De transformación y desarrollo en mí. Pero yo pertenecí a una iglesia bastante conservadora. Que para mí el reggaetón, la música urbana, todo lo que se alejara de la adoración y el worship no era de Dios, ¿entiendes? Pero eso era para ti. Para mí, Y para tu entorno. para mi entorno, claro. Yo eso fue lo que aprendí. Haciendo el cuento largo corto, como a la edad de los 23, 24, yo pues me aparto del evangelio por un tiempo. Y ahí es que vuelvo a simpatizar, pero es con la música secular. Ya desde como una perspectiva como de un chico que está en el estudio y no es compositor, pero cambia esta cosa por esta, dile esto por aquello. Y ahí empiezo yo a formar parte como que a involucrarme en las movidas de trap y la música urbana. Ok. Y en la iglesia, ¿cómo es que se da esa dinámica? Porque obviamente me hablas de tu entorno, de cómo fue tu formación o tu crecimiento en la iglesia, que quizás a lo mejor no veía, por lo menos por lo que me expresa, alguna posibilidad de terminar dentro de la música urbana. ¿Cómo es que se da ese proceso y terminas ahí dentro, aparte de ese involucramiento que me dices que tenía, de Claro. quizás aportar en Pues mira, temas y demás? como digo, yo siempre desde pequeño había hecho su música, pero renuncié, como quien dice, a ese sueño por pensamientos a lo mejor limitantes en el que esas cosas no le agradan a Dios, esas cosas no son de Dios, en el entorno en donde crecí. Luego, pues fui madurando en el evangelio. Luego cuando hago esa conexión con la música, que vuelvo a la iglesia, ya estoy en un entorno que
bastante diferente, en donde obviamente somos un poco más realistas y la cuestión y aceptamos un poco más estos ritmos, y ahí empiezo yo a simpatizar cómo lo hago. Y empecé a desarrollarlo tras bastidores, porque no sentía que todavía como que no estaba listo como para hacer la música. So, me tomó un tiempo y luego conocí a un joven del grupo de worship de la iglesia a la que yo asistía, ¿no? En ese momento, que sentía como que la misma inquietud de hacer música urbana. Y ahí nos fuimos como que complementando, apoyando uno al otro, y ahí fue que empezaron las primeras 2, 3 canciones. Excelente. Hasta que hemos llegado a donde estamos. Antes de tu labor musical, ¿en qué otras actividades tú estabas participando durante tu día o a qué te dedicas? Dijiste que tuviste que salir de Puerto Rico a Orlando por tu profesión. Yo soy enfermero. Yo soy enfermero, pero siempre me dediqué, desde joven, me dediqué a la evangelización. Fui al instituto, ¿verdad? Fungí por muchos años como evangelista. Hoy día pues soy más consejero de jóvenes de mi iglesia, y predicador. Pero en ese tiempo de joven yo lo que hacía era predicar. ¿Cómo en esa parte donde me dices que eres consejero de jóvenes y demás, cómo la herramienta o lo que estás haciendo con esta figura de Nick the Prodigy te ayuda a avanzar en esos procesos de conectar con Sí, no, realmente hablando de esos procesos? muchísimo, porque cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llego a la iglesia, ya los jóvenes están, ¿sabes? Se sienten más abiertos y en confianza de hablarme a mí, de acercarse a mí, de estar conmigo, porque simpatizan con mi música, tenemos algo en común y es mucho más sencillo poderlos ayudar, llegar a ellos y tal vez darles un consejo que a lo mejor sus papás o el pastor general de la iglesia no puede llegar por esa estructura de seriedad o de a lo mejor, ¿sabes? Sí, timidez, se cohíbe. Exacto. Ese papi, Pero él parece más cercano a mí, ¿sabes? Más a un amigo, pero que al mismo tiempo pues carga lo mismo que, ¿verdad? Y qué interesante eso que comentas acerca de quizás esa pared que a veces los jóvenes ven o vimos, porque en algún momento quizás nosotros mismos pudimos haber atravesado por eso, nos sentíamos más en confianza a hablar con alguien que no fuera tan dentro de nuestro círculo y se nos hacía más fácil quizás expresar cosas. ¿Cuán importante es esa confianza una vez que ese joven se abre contigo y tú cultivar esa confianza con esa persona para que él te confíe y él verte como una persona que lo escuchas y lo apoya? No, es sumamente importante, ¿sabes? La confianza que él te está brindando, ¿sabes? Él está abriendo su corazón y es muy importante que tú seas responsable con eso, ¿sabes? Cuide su integridad, cuide su privacidad, las cosas que él ¿sabes? Que él o ella te confíen, ¿sabes? Es sumamente importante. Yo creo que esa es la clave de ser ¿sabes? Un consejero de jóvenes o un pastor de jóvenes. Sí, son jóvenes, pero no deja de eso tener la misma seriedad que un pastor general de una iglesia con adultos. Claro. Bueno, Nick the Prodigy, tu propuesta artística tiene un componente espiritual bastante relevante, ¿verdad? ¿Cómo tú determinas el contenido de tus letras y cuál es el mensaje principal que tú buscas transmitir en la misma? Pues mira, yo me destaqué principalmente por el trap. ¿Sabes? Mis primeros proyectos todos fueron trap y fueron más hablándole a ese joven con los que yo crecí en el barrio, ¿me entiendes? Y viéndolo, y a la medida que yo fui experimentando mi vida y fui creciendo y vi que mientras nosotros íbamos creciendo juntos, yo tomé unas decisiones que me llevaron a unos resultados y estos otros tomaron unas decisiones que los llevaron a estos otros resultados. Y principalmente mi música se destacó en eso, en decirle, la historia de la calle sigue siendo repetitiva, siempre el final es el mismo y la desgracia sucede al final. La película la pintan bonita al principio, pero siempre el protagonista muere al final o termina, ¿me entienden? Mal. So, principalmente me destaqué ahí. Luego, cuando empecé a abrirme al reggaetón, a música más comercial, por decirlo de esa manera, pues hablé de mi proceso como joven apartado y reconciliado con el Señor, y ahí empezó como mi proceso de el hijo pródigo. Y ahí más hablé de los sufrimientos y las situaciones que uno experimenta cuando se encuentra lejos de la cobertura del Padre. Esa era mi próxima pregunta. Cuando fuiste ese hijo pródigo y te alejaste, ¿qué fue lo que experimentaste en ese apartamiento?
brother, te puedo decir que experimenté la maldad como nunca antes. ¿Llegaste En a ese- probar droga o...? Claro. Y también, por ejemplo, como te dije, yo crecí en un barrio, en un residencial, y mientras yo iba creciendo, yo me convertí joven, ¿sabes? So, mientras mis amigos fueron adquiriendo malicia y escogiendo otros caminos, yo me dediqué al Señor, me entregué completamente a Él. Cuando yo me aparto y regreso a este lugar, ya mis amigos no son los jóvenes inocentes con los que yo crecí, son gente que tienen otros hábitos, ¿entiendes? Y yo intenté pertenecer, porque ya yo no pertenecía, yo siempre pertenecía a este grupo. So, experimenté la maldad como nunca antes, la traición, la falta de confianza, el miedo a morir, las drogas, la depresión, los ataques de pánico, los delirios de persecución. ¿Cómo superaste todos esos procesos? Dios, nuevamente, ¿sabes? Cuando tú vuelves al Padre, ¿sabes? La paz que el Padre te... ¿Sabes? El estar bajo la cobertura del Señor te entrega una paz que, adicional de que obviamente sí, a buscar ayuda profesional. ¿Cuál fue el momento peak que tú dijiste, ok, este es el momento que si no me quito o no me salgo de este mundo, de esta vida pecaminosa, voy a terminar mal? Mira, yo me acuerdo, y mi esposa puede dar testimonio de esto, yo llegué a un momento en el que yo sentía que yo me iba a morir en ese momento, que algo iba a venir por mí, no necesariamente una persona me iba a venir a matar, algo iba a pasar que yo iba a morir en ese momento. Yo sentía ese nivel de pánico, y ese nivel de pánico me llegó a analizar y canalizar cosas pues entonces tú tienes que hacer estas otras cosas. Y yo dije, no, espera, porque esas cosas son un punto de no retorno. ¿Y por qué? Y ahí fue que como que volví en mí, como dice la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo volvió en sí. Y yo dije, ¿cómo? Si mientras toda la vida esta gente hizo esto, yo me dediqué al Señor, a estudiar, gracias al deporte, tuve una beca escolar, terminé una carrera. Yo no tengo por qué escoger esta otra vida y llegar al punto de tomar esas decisiones que no te van a hacer regresar otra vez. Cuando Dios te ha entregado esto toda la vida, tú no eres esto, tú eres esto. Y ahí fue que yo dije, no, yo necesito soltar esto, buscar ayuda y volver a Dios. Wow. ¿Tú consideras la Biblia como fuente de inspiración para lo que son tus composiciones? Siempre. Yo creo... Yo creo que si tú eres un artista cristiano, tu música debe ser basada en la Escritura. Porque para mí, la música es tu plataforma, el altar desde donde tú predicas. ¿Existe algún versículo en el que quizás te haya impactado particularmente y que quizás lo hayas aplicado en alguna de estas letras, que lo recuerdes? Claro, bueno, Hijo Pródigo, es la historia del Hijo Pródigo. El proyecto del Hijo del Father fue basado en todos los que lo nombraron y lo aceptaron como hijo, ¿sabes? Y aceptaron su nombre, fueron hechos hijos de Dios. Por eso es que jugué con la historia de el Hijo del Father con el Father, ¿entiendes? Ajá, y sí, lo sí. hice en un proyecto de reggaetón, que fue basado en un texto bíblico. Sí, yo cuando lo escuché me resultó bien curioso cuando digo el Hijo del Father. Obviamente sentir el catch, lo Ese es catchy, el juego, ¿verdad? el juego. El jueguito, bien interesante porque, ¿verdad? Hay personas que son fanáticas de figuras icónicas como el propio Héctor el Father, por ejemplo. O sea, que hay algo de inspiración en esa figura, aparte de lo que me estás contando bíblicamente, que hay que se relaciona con ese tema. Sí, claro, definitivamente. Mira, un dato curioso fue, primero que yo crecí escuchando al Father. A Héctor el Father. A Héctor Ajá. el Father. Ujú. Y cuando yo me convierto a los 17 años fue un sermón de Héctor. Ok. Y eso como que de alguna manera u otra, cuando estábamos creando el proyecto, como que surgió. Ven acá. O sea, muchas inspiraciones mías fueron de el Father. Ahora yo me convertí con un sermón de Héctor, el Father, el Hijo del Father. Y como que todo fue cayendo y hicimos un brainstorming y basamos el proyecto en esa idea. Excelente, excelente. ¿Cuáles han sido tus principales influencias musicales? Ya me estaba hablando que quizás Héctor el Father Ujú. puede ser uno, pero quizás dentro de la música cristiana y de qué manera han contribuido a lo que es modelar precisamente lo que es el estilo que tú tienes hoy día como Nick the Prodigy. Pues musicalmente, mientras fui creciendo, pues obviamente la música que yo escuchaba no era cristiana, era secular.
Héctor fue uno, Tempo fue otra persona y Arcángel, Joel y Randy. Pero ya cuando yo me convierto y empiezo a simpatizar con la música urbana, pues gente que hoy día son mis colegas, gente como Gabriel EMC, que es de los que me ha dado ayuda y respaldo desde bien temprano en mi carrera. Chalón, igual otro que también me ha ayudado mucho, y Borrero. Okay. Mira, yo tengo conocimiento de que Héctor el Father, cuando se convirtió, quizás él grabó un disco que se llamaba El Juicio Final, pero luego él vio a bien retirarse de los escenarios por completo, no hacer más música, porque entendía que eso no lo conectaba más con Dios, quizás él sentía que lo alejaba. Tú me estás contando algo contrario a lo que quizás él, ¿verdad? Se conoce de la vida de Héctor el Father. Claro. Tú, en lugar de abandonar el reggaetón, tú dices, no, yo voy a seguir aquí utilizando el reggaetón. O sea, ¿qué es lo que pasa por una mente de una persona que vivía sumergida en el mundo consumiendo este tipo de música, que ahora cuando se convierte sigue amando la cultura, ¿verdad? Del trap y el reggaetón, pero lo está utilizando para impactar vidas? Claro. Principalmente, quiero mencionar que lo que hace Héctor es tremendamente, ¿sabes? Bueno. Hay personas que con lo que yo hago no le voy a llegar, pero hay personas que lo que él hace es efectivo. So, yo creo que Dios tiene propósitos, ¿sabes? Particulares con gente particular y de maneras diversas, porque no todos somos criados de la misma manera, no todos simpatizamos con lo mismo. So, que en efecto, lo que él hace, si él lo sintió de esa manera, es excelente. Tú sabes, hablando a lo que me dice, yo creo que hoy día, con los retos y las situaciones que están sucediendo en la sociedad y principalmente en la juventud, estos son mecanismos y estrategias que nos ayudan a seguir expandiendo el reino de Dios. Yo también digo que la música, no hay tal cosa como instrumentos cristianos e instrumentos del mundo, porque todos usan piano, bajo y batería de la misma manera, y lo que diferencia una cosa de la otra es el propósito con el que se hace y para qué se hace. Claro. Y entonces yo utilizo el mismo tumpa tumpa, pero con el mensaje del evangelio para adelantar las causas del evangelio. Con un mensaje cristocéntrico. Muy bien. Bueno, entendemos también que la vida de un artista cristiano representa unos retos singulares, ¿verdad? ¿Cómo tú abordas situaciones complejas, en especial aquellas relacionadas con cuestionamientos sobre lo que es tu fe? Porque hay gente que podría poner en duda y cuestionar tu fe por lo que estás haciendo. Sí. ¿Y cómo lo estás haciendo? Yo principalmente digo, búsquenme, no por lo que yo hago, sino por lo que yo soy. Cuando tú me vayas a ver a mí, tú vas a tener que ver al hombre de familia, al hombre que lleva 3 años casado con la misma mujer, al que cría sus 2 hijos en un ambiente de amor y respeto, al que como vecino y como ciudadano nunca se le ha visto una mancha, ¿no? A que soy un profesional de la salud, que cuido y con lo que hago aporto a la sociedad de manera bien, y igualmente lo que hago de manera ministerial y lo que hago para Dios en mi iglesia local y lo que hago como ministerio. Búsquenme por lo que yo soy, no por lo que yo hago. Cuando tú me veas a mí, puedes ver un cristiano en mí, adicional a que si apartan la música y lo que yo hago, puedes ver un cristiano en mí, un hombre de bien en mí, búscame por eso. Oye, Nick, ¿te ha ocurrido que en lo que estás haciendo de tu profesión, alguien de momento dice, Dios, tú eres Nick de Prodigy, te reconocen o todavía no estás en ese Todavía no estamos en ese nivel. Todavía no estamos en ese nivel, pero sí, todos mis compañeros y en el hospital se pasan escuchando mi música y me dicen, o sea, muchos de ellos lo que hablan es inglés, no hablan español, pero saben que yo hago música y les gusta. Me dicen, yo no puedo creer que esta música es cristiana y es tan buena. Y me gusta el ritmo porque ellos no entienden lo que dice. Y a veces les explico. Pero sí, no con pacientes, pero sí, como que todos mis compañeros y alrededor del hospital todo el mundo se comparte mi música y quedan con mi música. Qué bien, qué bien. Bueno, Nick, sabemos, ¿verdad?, que dentro del proceso creativo a veces uno pues se inspira, aparte de la Biblia, en historias personales. ¿Hay alguna historia en particular, alguno de tus temas que contengan algo que tenga que ver con algún procedimiento tuyo, algún proceso? Claro, yo creo que
hablando del área artística, uno como artista utiliza todo lo que le sucede en la vida, todas las emociones, todas las experiencias de vida para plasmarlas en música. Yo creo que en El Hijo del Father yo plasmé Hijo Pródigo, que habla de mi proceso durante el tiempo que estuve lejos de Dios. Antes de eso, tiré un proyecto que se llama No Somos Baladistas. Y en ese proyecto, Sentimiento, que es el outro del proyecto, habla de cómo un joven es atropellado o es herido por simplemente pensar diferente. Lamine Yamal, cuando yo empecé a ver que mi música empezó a tener relevancia y la gente como, otra vez, como Gabriel EMC, como Shalom, artistas, ¿sabes?, de relevancia, empezaron a dármela, y productores de igual manera. Yo me sentía Lamine Yamal, como que Lamine Yamal es un joven de 18 años que en su primer año rookie ganó MVP y estuvo en candidato a ser el mejor jugador del año del mundo entero. Y yo me sentía así. Yo dije, voy a hacer una canción. ¿Entiendes? Oye, y Nick, ¿son suficientes 3 minutos para tú presentar el Evangelio de Jesús en un par de barras? Creo que sí. Creo que en un poco de intercambio de palabras con alguien, tú tienes la oportunidad. Si se utiliza bien. El Evangelio, si se utiliza bien, siempre y cuando sea efectivo. En el contexto actual, donde quizás, ¿verdad?, abunda mucho lo que son las letras explícitas, y en temática urbana, ¿cuáles son tus inquietudes respecto a lo que son las nuevas generaciones de artistas y los mensajes que se están transmitiendo a través de esas composiciones? Estamos hablando, no estoy hablando de artistas cristianos, estoy hablando quizás de lo que está viendo culturalmente en la sociedad, que esa es nuestra realidad. Esa es nuestra lucha. Nosotros somos la resistencia a eso que está sucediendo. Realmente, mano, la música es bien influyente. Y música que expresa esas cosas son en deterioro a la sociedad. Y si en algún momento no trazamos una raya, ¿en qué momento vamos a poder discernir entre lo que está bien y lo que no como sociedad? Si entonces todo es permitido y todo es posible y nada conlleva una consecuencia después de, ¿a dónde vamos a parar? Por ende, por eso debemos utilizar nosotros como creyentes todas nuestras plataformas, no solamente la música, sino nuestro diario vivir y lo que hacemos, para de alguna forma ser esa resistencia o ser ese contraataque a lo que está sucediendo en deterioro a nuestra sociedad y a nuestra juventud principalmente. Claro, tú sabes que también la crítica obviamente forma parte de lo que son las carreras artísticas, especialmente ustedes los artistas cristianos. ¿Cómo tú gestionas esas críticas y qué consejo tú puedes brindarle a los jóvenes que enfrentan circunstancias similares? Primero, que mires a Dios. Dios es el blanco a la soberana vocación. Y si tú estás consciente de que lo que tú estás haciendo, Dios te envió a hacerlo y tú estás bajo el propósito de Dios, no tiene que importarte lo que diga el hombre. No estoy diciendo que eso obvia los sentimientos que tú puedas sentir, las frustraciones que puedas sentir, pero es lo que te va a levantar cuando tú te sientas en desánimo o cuando tú en algún momento sientas que lo que te están diciendo o la oposición que estás teniendo en ese momento ¿sabes? Tú no puedas manejarla, mirar a Dios y decir, Señor, yo estoy aquí, pero estoy haciendo tu voluntad. Te va a dar el ánimo para seguir haciéndolo. Aparte de tu profesión y a lo que te dedicas, ¿tú apoyas alguna causa social o comunitaria relevante que tú quizás visibilizar mediante lo que es tu trabajo musical? Sí, no, hemos intentado, ¿sabes? Allá en Orlando, hemos ahora mismo hablado, yo trabajo con M. Bello, en una plataforma de social allá, ¿sabes? Con una red social cristiana, y él ahora también forma parte de mi grupo de trabajo, es mi manager, y él está haciendo Rimas y Esperanza. Es ¿cómo se dice? Inc. Una organización sin fines de lucro que es con el fin de llegar a hogares de niños abandonados, a centros de rehabilitación, a cárceles y llevar rimas y esperanza. Excelente. ¿Y tú eres parte de...? Sí, claro. Yo soy él creó la plataforma, pero yo soy su artista principal. Excelente, excelente. Finalmente, ¿cuáles son tus aspiraciones o proyectos futuros, tanto en el ámbito profesional como en el personal?
Bueno, a nivel profesional, me gustaría llegar a lo máximo que papá Dios me permita hacer, ¿no? Si con la música si logro llegar al mundo, amén. Si logro llegar de aquí a donde Él me envíe, pues amén. Yo lo acepto su voluntad. Y a nivel personal, ver mis hijos crecer, ser el mejor padre posible, ser el mejor esposo posible. Y eso. Nick, admiro tu humildad, tu tranquilidad y la inspiración, ¿verdad? que emanas compartiendo tu testimonio y desarrollando todos estos temas. Eres muy maduro, te felicito por eso. Y sé que Dios tiene grandes cosas contigo. Y esperamos que esta plataforma y este contenido pues sirva para que muchas personas puedan conocer un poco más de lo que es tu historia, tu testimonio y que se interesen más por tu música. Amén, síganme en todas las plataformas de Nick the Prodigy. Ese es Nick the Prodigy, señoras y señores, con nosotros aquí en Transformation. Muchas gracias a ustedes, nuestros televidentes, por estar ahí. Ha sido un privilegio contar con su presencia y conocer más acerca de lo que es la trayectoria y pasión musical. Confiamos en que nuestra audiencia va a encontrar también esa inspiración, ¿verdad? De ese relato que tuviste con nosotros, y les invitamos a seguir conectados a Transformation para acceder a contenidos de calidad y para mayor información sobre nuestros programas y artistas que promueven valores significativos. Visita transformation.com. Hasta la próxima.